¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gran saludo desde el corazón del Ministerio de Educación de la República de Chile. Este espacio llamado Biblioteca Mineduc, un archivo histórico importante para el mundo de la educación, para los temas ligados al aprendizaje, a todos los imaginarios educativos que cruzan la República desde que somos constituidos como tal. Un espacio ciudadano abierto para conocer publicaciones, reflexiones, debates en torno a la educación, el arte, el pensamiento. Estamos en este programa que hacemos cada semana, denominado Extremo Centro. Es la idea de diagnosticar, buscar, pesquisar eso indefinible, eso que se arranca, ese elemento que está ahí permanentemente en movimiento, de lo que significa pensar. Pensar es movimiento, pensar es buscar sentidos abiertos hacia un destino siempre en construcción. Y para hoy vamos a conocer, vamos a dialogar con un hombre que sabe de producción, que sabe de construcción, un Quijote, un creador por antonomasia, que está presente también en nuestro conversatorio del día de hoy, Esteban Córdoba. Muy buenas tardes y bienvenido a este espacio de diálogo y encuentro con el pensamiento y la creación. Muchas gracias, Samuel. Muy contento de estar acá invitado en vuestro programa, que es muy interesante la temática. Gracias, Esteban. Tú eres de formación artista visual. ¿Cómo fue tu infancia? Estamos en un espacio de libros. ¿Cómo te relacionabas con los libros, con el pensamiento, con las imágenes? ¿Cómo fue ese vínculo? Bueno, mira, soy una especie como de artista de conservatorio, en cierto modo, comillas. Yo estudié en experimental artístico desde la básica, entonces después de estudiar en el liceo artístico, estudié en la Universidad de Chile, después me gradué, me posgradué, entonces es una trayectoria de artes visuales un tanto larga, pero entretenida. Y entonces mi formación es principalmente de artes visuales. Igual yo estudié la licenciatura en arte en la Chile, me mencioné en pintura, igual a veces pinto, pero le hago a las artes mediales y a la escultura. ¿Había en tu familia alguna influencia que te llevara a asumir el camino del arte? ¿Tuviste un tío, un abuelo, un primo, un familiar que te estimulara a conectarte con la cosa artística? Está en la sangre. Mi bisabuelo fue trapecista y, bueno, de hecho murió en el trapecio. Y bueno, mi abuelo fue más bien funcionario público, pero por ejemplo mi padre escribía canciones, folclorista. Entonces la historia de la familia con el tema del arte igual tiene su capítulo, y un capítulo largo. O sea, de hecho uno de mis tíos es humorista y estuvo incluso en el Festival de Viña. Nunca lo menciono el tío Lucho, pero sí, tengo un tío y algunos como parientes que han hecho cosas, primos músicos, o sea, hay de todo. Una familia ligada de alguna manera con la creación también, ¿no? Por supuesto, o sea, los córdoba llegaron a Chile en un barco con una carpa de circo y llegaron con el circo a Iquique y después a Valparaíso. ¿Cómo fue tu formación universitaria? ¿Cómo lo pasaste en la universidad estudiando arte? ¿Te fue difícil? Era la transición, ¿no? Eran los años 90. Finales de los 90, comenzaba el 2000, justo en el 2000. Yo diría que mi paso por la universidad no fue malo, tampoco fue una cosa fabulosa, pero sí al final de la carrera fue más interesante. O sea, cuando había que producir y hacer cosas, yo igual egresé de la universidad siendo ayudante y ya tenía algunas exposiciones internacionales. Salí en el cuerpo con 2 exposiciones fuera de Chile. Tú eres bien activo en la cosa expositiva, siempre estás mostrando, participas en concursos, estás creando tu camino propio. ¿Qué te alienta a ese deseo tan poderoso de ocupar el espacio, de ocupar la vida, la ciudad? Bueno, yo creo que en eso, bueno, y ahí nos hemos conocido hace cuánto, unos 20 años. El estar haciendo arte con un tinte social,
con una idea de lo colectivo, alejado de esa especie de élite cultural que es muy terrible. Bueno, a mí no me gusta, no la comparto. Y bueno, ahora puedo decirlo abiertamente, porque antes era como un pecado decirlo. Y creo que el arte con una connotación social ha permitido justificar la pregunta en el fondo. O sea, la pregunta está muy bien dirigida. El que está respondiendo no lo está haciendo al nivel, pero como tú bien lo mencionas, o sea, en la práctica y la producción, ¿por qué produzco harto? Porque yo no espero tener un fondar para producir algo. Yo no espero tener el fondo o la invitación de la Galería Pituca. Simplemente yo creo. Entonces, cuando tú creas, tienes creación y buscas las formas y las fórmulas para poder crear, vas a estar activo y haciendo una obra que pueda permanecer en el tiempo. Tenemos mucho que conversar, no tenemos todo el tiempo que quisiéramos, pero voy a ir con unas preguntas sueltas. ¿Cuál es más o menos el tema, el foco central de tu trabajo plástico, de tu búsqueda artística? ¿Cuáles son los temas más o menos que cruzan tu interés? Mira, hoy en día yo podría decir con claridad que es un arte social. Ese es el eje. Y la construcción de ese arte social, como muchas personas que saben algo de arte social, lo establecen o lo miden con el cuerpo social, la construcción de esto y la posibilidad de que este arte social sea representado de alguna forma. Entonces, ese yo te diría que es el principal eje, porque decir que artes mediales o que escultura o que pintura finalmente no representa la idea de cuál sería una trayectoria si tú me la haces resumir en una línea. O sea, mi línea de arte es arte social. Y creo que el proyecto Suyai lo deja como más en claro, porque une ese ethos que yo siempre he tenido de la dirigencia social, y porque siempre terminan con un desastre. Pues esto va bien. Vamos a hablar de eso en Suyai TV, pero antes te quería preguntar, tú has sido profesor varias veces en largo periodo de tu vida, fuiste profesor en la Universidad de Chile, fuiste profesor en la Universidad Central. ¿Cómo te fue en esa experiencia de entregar conocimiento? ¿Te gusta? ¿Cuál es tu crítica? ¿Cuál es tu posición sobre el modelo formativo con que se arma la enseñanza del arte en Chile? A ver, la enseñanza del arte en Chile, después de los años 2000, está, bueno, desde que se creó la LGE, está ligada al negocio y al mundo del lucro. Y a mí me tocó estar en el periodo ya de la decadencia de ese modelo. Y uno puede decir es terrible, pero al fondo igual es entretenido estar en la decadencia de eso. Entonces, el paso de mi persona por la educación ha sido bastante traumático en algunos sentidos y muy entretenido en otros. O sea, generar pensamiento crítico es complejo, pero lo he logrado y he pasado por varias casas de estudios y creo que igual tengo cierta consistencia en lo académico. O sea, me adapté al sistema académico para trabajar dentro de él, con las reglas que tiene. O sea, que hay que ser súper ordenado. ¿Sí? ¿Pero te gusta hacer clases? ¿Te gusta la entrega de los conocimientos? Yo digo que no, pero la verdad es que sí. O sea, en clase sobre todo en los últimos años no cometo como los errores de típico el profe que no está ni ahí con la clase, no para nada. O sea, sin embargo, a mí hacer clases me gusta. Lo que no me gusta es el sistema. Porque el sistema es complejo, es terrible. Ahora, es mucho más entretenido dedicarse solo a hacer arte, pero también hay un problema, hay una dicotomía histórica con respecto a los maestros del arte si tú no haces clase, porque todos los maestros del arte, aunque fueran muy reconocidos, hacían clase.
Claro que sí. Esteban, me contaste que en el año más duro de la pandemia, cuando estaba el tema de los IFE, de recibir los dineros que correspondían por el tema de la AFP, Ujú. recibiste tu dinero y decidiste invertirlo en un computador de mayor potencia y te largaste con este sueño que tenías hace algún rato de hacer un canal cable de difusión del arte. ¿Cómo nació esa idea de armar esto que hoy día se llama Suyay TV y que con 6 meses de tiempo, de marcha ya, eh, te ven casi 10.000 personas, estás en muchas empresas de repartidora de cable en el país? ¿Cómo nació esa utopía? Vamos a hacer un par de correcciones. Bueno, el Suyay TV cambia sus números día a día, ¿cachai? Bueno, sí, ocupé parte, incluso el bono cultura me sirvió para pagar el servicio streaming. Ocupé la mitad del bono cultura en eso. Porque, mira, yo estaba de acuerdo que a los artistas y el mundo del arte nos dieran un bono, pero la idea de hacer un bono para arte es que también se invierta en arte. Y en el fondo, nosotros comúnmente trabajamos para. Entonces, yo nunca encontré ni una contradicción ni una cosa que había que pensarla dos veces. Entonces, parte de esos recursos los destiné para comenzar a ejecutar el proyecto y, eh, y los números en realidad son un poquito más generosos de lo que hemos ido informando. Bueno, aquí está mi amigo Guillermo y Andrés, los cuales sin su ayuda sería imposible la parte técnica y estructural de la señal. Entonces, hace no mucho, un par de semanas habrá sido, Andrés, cuando hicimos una cuadratura con respecto a los números, y hoy en este minuto el cable está en 14 compañías de cable en 3 países. O sea, está en Chile, desde la región de Atacama hasta los lagos, saltándonos Ñuble y Araucanía por ahora. Y la de en Coquimbo está, la que está donde está Antofagasta, ahí todavía no hemos encontrado ninguna empresa. Pero también hay una empresa en Venezuela que ya está transmitiendo el canal, hay otra en Guatemala. La de Guatemala fue un acierto, una cosa fortuita, justo una coincidencia de nombre con una empresa del cable del norte chileno, y en vez de ser .cl era .com, y fue a dar el correo al .com y... Detengámonos ahí un poco, Esteban. Estoy pensando en alguien que está viendo esta conversación y no sabe lo que es un canal cable, no sabe lo que se puede encontrar haciendo el zapping. ¿Qué es Suyay TV? Cuéntanos un poco cuáles son las matrices de su programación, cuáles son su visión, eso. Ya, mira, la idea del proyecto nace a partir de una idea que me tiró alguien en una entrevista en un canal local hace aproximadamente, a ver si estamos en junio, debe ser un año y un mes, no más que eso, y me dice: ¿tú serías capaz de hacer una señal cultural? Y yo le dije: sí. ¿Y sabes cómo se podría hacer? Sí. ¿Y por qué no la has hecho? Porque en realidad los implementos técnicos hasta hace minutos eran imposibles, pero le dije: lo voy a estudiar. Y cuando lo estudié, lo hice bastante en serio, y me di cuenta de que todo hoy en día es digital y que está todo digitalizado. Entonces eso nos permite una ventana de democracia que comúnmente en el mundo de las artes mediales es como la gran pomada que se vende, pero todo termina en un Mac enchufado a un data muy caro en una sala blanca y que no está conectado absolutamente nada y que no sirve. Esteban, perdona que te interrumpa, Sí. la gente ve televisión cultural, consume cultura en la televisión. ¿Qué referentes tienes frente a esa reflexión? Oye, chiquillo, me quieres sacar el número de Suyay. Es que te va a ir de bruces. Hicimos un cálculo hace un mes atrás súper conservador, te estoy diciendo conservador, 32.000 espectadores al mes. O sea, ya hay canales abiertos que quisieran tener esa audiencia. Y sacamos la cuenta a partir de las cantidades de abonados que tienen cada una de estas empresas, que son puras empresas pequeñas,
más las caídas de usuarios que ven la señal directa por internet, más la que entraba por Twitch. Entonces uno ahí arma una tabla en el Excel y saca una cuenta. ¿Y por qué entonces, perdona, en este menos de 5 o 6 años progresivamente se han ido perdiendo los programas de difusión cultural? Ya están, antes estaban a las 11 de la noche, hoy día ya están casi en la madrugada. ¿Te respondo como artista o como el dueño de un canal de hoy en día? En tu doble condición, ¿no? En la doble militancia. Mira, es que en palabras de un canal local, de un canal amigo que se llama Caracola, él le costó muchísimo encontrar documentales los cuales pudiera exhibir en esa señal porque no tienen fondos para pagar por los documentales. Y en una búsqueda de 6 meses logró encontrar 6. Entonces, claro, yo les explicaba que había un problema estructural y en eso tenemos que no perder el norte. Quienes administran televisión en Chile, sobre todo, lo basan en base a ciertas reglas, que son las reglas del mercado y de cómo yo creo y quiero generar una audiencia, porque finalmente la televisión ha tenido esta función desde los años 30, es que crea audiencia y crea una imagen o un status quo o un estado del arte, que puede ser ficticio en un momento, pero se vuelve realidad. O sea, todo el mundo anda urgido porque Chilevisión vive mostrando gente que roba. Entonces, la línea editorial por ejemplo, de este canal abierto es mostrar policial, mostrar reality, mostrar ciertas cosas de entretención, porque están asociados a ciertos grupos económicos que son los dueños de los canales. Entonces, finalmente, cuando tú quieres hacer televisión cultural, tienes el gran problema de cómo esto se financia. Y encontré una solución en esta investigación de que hay un principio que utilizan los ingenieros comerciales, que al final es un bluff que se inventó en Chile esa carrera, pero funciona, que es cuánto se puede economizar o automatizar las funciones que puede tener el canal en función de poder hacer que esto sea sostenible, o más que sustentable, es sostenible, porque en el fondo uno lo va a sostener. Por lo mismo, la televisión cultural en este contexto tiene todas las de perder, todas. ¿Por qué? Porque finalmente es la decisión de quien financia la televisión cultural, es lo que hay y lo que no hay. Por lo tanto, si yo tengo un canal cultural en el cable, no en el cable que estoy yo en este minuto, en otro, uno más grande, y paso arte, necesito tener retribución o sostenibilidad, y bueno, lo hago con la concentración de poder, que es la lógica que tiene Chile. O sea, si hay un canal cultural, está en los cables que tienen la mayor cobertura, la mayor cantidad de abonados, y muestro el arte oficial de la industria. Oficial, o sea, no sé, las galerías de Alonso Córdoba. ¿Y cómo lo estás haciendo entonces en medio de ese ambiente tan hostil? Sí, complejo para hacer televisión cultural, lo que se podría pensar como televisión cultural. De la forma más simple, porque el modelo de televisión comunitaria es el modelo cual uno tiene que abrazar para poder darle sustentabilidad a esto. Ahora, el problema de tener una televisión comunitaria es que tiene que haber una comunidad detrás, y esa dicotomía, como aquí todo lo tomamos de forma literal, estaba impidiendo que finalmente nosotros como comunidad de artistas, por ejemplo, sacáramos algo hacia adelante. Y yo me salté ese problema, como también tengo formación en artes mediales, me basé en los referentes del mundo del arte medial y dije, no, pues voy a hacer una obra de arte que sea un canal. Y en base a ese principio se te aclaran y puedes establecer parámetros para poder desarrollar el canal. Toda comparación antojadiza sin duda, pero bueno, hoy día tenemos un contexto donde hay varias señales al aire. Está la televisión del canal de la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago, sí.
está la señal cultural de TVN, estás tú también desde hace 6 meses. ¿Cómo ves ese mapa? ¿Cómo ves ese cuadro ahí entre estas señales que están emitiendo? Bueno, está por el clásico RTV también, que ha redefinido un poco su programación. Claro, pero RTV tiene un problema. Su proyecto se sustenta en base a los abonados y al pago que hace la cable operadora al canal para tener los fondos y poder producir sus contenidos. Y ahí es donde hay una, comillas, trampa mortal para el canal. Porque si te están pagando el cable, es tu cliente. Entonces, estamos en la lógica de la economía. Si es tu cliente, es tu jefe. Por lo tanto, es lo que necesita el cable, es lo que yo voy a poder pasar. Entonces, ahí es donde RTV ha ido a contrapelo. ¿Por qué? Porque no se puede dar el lujo de hacer difusión, que es el lujo que con Suyai TV sí te puedes dar. ¿Qué significa Suyai TV? Suyai es una palabra que está en las lenguas de los primeros pueblos de Chile, de Bolivia, de Perú, y significa esperanza. Entonces, yo quería poner un nombre que fuera esperanzador o fuera esperanza, pero que sonara bonito y que no fuera tan obvio. Porque el nombre del canal y la forma en que se establece el canal tenía que obedecer a un parámetro de obra, más que de un canal que estuviera en el mercado. ¿Esta señal es un canal para artistas, para gente que está vinculada al arte? ¿Hay que tener ese código de entrada? La señora Juanita, el estudiante de ingeniería que está en otra cosa, ¿qué abre? ¿Qué se encuentra cuando enciende la señal? Qué buena pregunta. Mira, la señal en sí es el imaginario proyectado de un artista. Entonces, ¿cuál es la idea? Dentro de lo que se puede hacer con los permisos que podemos conseguir, lograr tener ese imaginario y proyectarlo. Porque uno de los grandes problemas y cuestionamientos que puede haber entre el mundo de la producción artística y la de la ministerial cultural, por ejemplo, ya que estamos en el Ministerio de Educación, es que, y ahí es donde, por ejemplo, puedo hacer una gran crítica a NTV, la mediación por sobre el contenido. La experiencia mundial que hemos podido tener en cuanto a la historia del arte en producciones de canales, que tampoco es mucha, pero es suficiente para hacer un análisis, es que los proyectos más significativos no necesariamente se conducen a la mediación, sino que a la presentación de la obra. ¿Por qué? Porque voy a poner el caso de una performance de un joven que está en el MAC, se consigue alguien con un bongo, que es un buen músico, y va cantando barroco. Entonces, cuando Samuel está haciendo esa performance, uno, si está en totalmente desconocimiento del contexto y todo, va a encontrar algo muy divertido de ver. Y se va a quedar viéndolo. Increíblemente, ha ocurrido de que ha llegado a veces feedback de personas que viven en zonas rurales. Y dicen, qué extraño, pero qué increíble poder ver arte que se está haciendo en el museo, porque uno no puede ir nunca a Santiago a ver eso. La verdad es que, decía, es rarísimo, pero me encanta. Ya con eso estamos pagados. ¿Por qué? Porque la presentación de los contenidos generando este imaginario va a permitir a construir pensamiento. O sea, me baso en la idea final del bien común o las ideas que alguna vez viró el dominio público, que es a partir del conocimiento crear nuevo conocimiento. Por lo tanto, el canal no se proyecta como un proyecto, valga la redundancia, de que genere mediación, sino que presentación, o sea, mostrar arte. Por algo el eslogan del mundo del arte, haciendo y difundiendo arte. Y ahí es donde
hay que practicar la democracia activa. O sea, hay varios programas de gente que no son mis amigos, precisamente. Y están ahí, otros sí, que decir las cosas como son, pero también los que no pueden ser tan mi amigo. Sin embargo, una de las misiones que yo quise instalar, y ahí estoy uniendo mi estrategia de como artista, que es ir desde los anillos periféricos hacia el centro, o sea, nunca atacar hacia el centro, porque la mayoría del artista que egresa de una escuela de arte quiere estar en el Bellarte y se mata haciendo eso, y yo siempre pensé que todo lo contrario, que había que buscar todos los círculos excepto ese, porque finalmente ese es el círculo de la élite, y hasta ahí llega. Oye, ¿y los círculos regionales cómo los abordas? ¿Qué tienes que decir respecto a eso, de la cantidad de artistas que hay en otras regiones? Voy a comenzar con una frase que no es muy bien ponderada, pero que sirve para este caso. Es como, en la medida de lo posible, se va construyendo este imaginario también activamente con la región. O sea, por ejemplo, hay un fuerte vínculo de Suyai TV con Valparaíso, y ahora con el norte, con la Bienal Saco, que yo me acerqué a ellos se acercaron a mí, y tuvimos algunas conversaciones que duraron un par de meses, y producto de eso está este convenio. Entonces hay material de la Bienal también en la parrilla, pero en este caso no es un programa en sí mismo. Hay otros que sí son programas en sí mismos. Por ejemplo, estoy pensando en la revista Ofelia, que Camila hace un muy buen programa con artistas de ciertas líneas que probablemente no caben en otro canal de artes visuales. Y eso es lo interesante. Pero cuando ya empezamos a pensar en eso, te pongo como contrapunto Cubo Soma, que ya tiene un espacio, porque bueno, Leonsky hace videos por mayor, y hay una selección de trabajos de Cubo Soma también en el mismo nivel de equidad de las presentaciones. Entonces, eso nos va abriendo espacios para construir un verdadero imaginario con respecto al arte chileno, porque no lo hay. Y con eso yo lo digo suelto cuerpo. No creo que alguien me vaya a rebatir o que me quiera rebatir y que le vaya a ir muy bien con eso. Tú llevas 6 meses al aire. Cumplimos 7 ahora. 7 meses. ¿Cuál es el plazo que te has dado para decir, bueno, esto ya se está estabilizando, ya tenemos una cierta plataforma? Todavía siento que es un poco en marcha blanca, ¿no? 6 meses o no, ¿cómo lo ves tú? Se ríen los chiquillos ya. Mira, tu pregunta es muy buena. Hicimos una planificación en un momento que era una especie de bitácora súper de tipo, ¿cómo le podríamos decir? Una mezcla de todas, o sea, idealista también. Entonces decíamos, mira, si el canal está 24 meses al aire en el sitio web y que lo vean 300 personas al mes, estamos pagados. Y esa era una meta que teníamos a 18 meses. Y el problema ahora es que la curva de crecimiento se ha ido como escapando un poco de la mano, porque ya te estoy hablando de cifras conservadoras, hablando de 30.000, y cobertura, pucha, decíamos ya, en 18 meses a una empresa de cable chiquitita. En este minuto estamos 14 y hay como 4 más que están en cable operadora evaluando el canal. ¿Cuánto? 8 o 9 regiones, 3 países. Entonces, claro, ahí esa respuesta me cuesta muchísimo. No sé si los chiquillos me pueden tirar, no, viste, tampoco me pueden tirar un torpeo, porque se nos... Esteban, y las experiencias anteriores que han habido de artistas que han iniciado el proyecto de hacer televisión, estoy pensando por ejemplo en Fernando Mendoza cuando hizo Normal TV, sí, o otra iniciativa, está también el canal cable La Victoria. ¿Cómo suman las experiencias anteriores a la hora de aquilatar tu perspectiva como proyecto? Ya, mira, en el caso de Mendoza yo recuerdo que yo analicé una debilidad estructural, que los equipos en esa época para poder hacer lo que está haciendo Suyai TV eran prohibitivamente caros.
Por lo tanto, estamos en el momento tecnológico adecuado para poder hacer este proyecto. ¿Por qué? Porque ya esta tecnología es nivel usuario. Por otra parte, la señal 3 de la Victoria del grupo audiovisualista les doy las gracias porque ellos me recibieron al comienzo. O sea, el canal lleva 3-4 días y ya me estaban recibiendo para asesorarme, darme consejos, feedback, y también estuve en el canal, como te digo, en el canal 43 La Granja. También he tenido contactos con Autónoma TV de Temuco o La Caracola de la Florida. Entonces, este feedback me permitió aquilatar bastante rápido los problemas, por ejemplo, técnicos, y entender de que lo principal de este proyecto artístico es la malla. La malla lo es todo en este caso. Porque la malla te diferencia de las otras señales. Por ejemplo, la señal de Uchile. La señal de Uchile comparte algo con Suyai, sí. Nos gusta dar películas de dominio público y tirar esa idea. Otra cosa que se comparte, por ejemplo, con UCB, la de los monos animados. La Pantera Rosa está liberada hace un par de años y son 126 capítulos, son súper entretenidos y ahora los estamos pasando de forma escalonada. Y eso nos permite proyectar una señal con una identidad. A propósito de identidad, no sé si te alguna experiencia, por ejemplo, ¿qué piensas de esta experiencia? Por ejemplo, el teleanálisis de Augusto Góngora, el programa de Muriendo el Muro de Milan y Gaspar en el Canal 5 en los años 90, 70, en los años 80, viendo videoarte que eran como sin mediaciones también al hueso. O sea, ¿cuál es tu relación con el pasado también en esa experiencia televisuales? Mira, en este caso sí aplica la frase de que el tiempo pasado era mejor, porque realmente el modelo de televisión que teníamos, y lo dije en una entrevista que me hicieron para la Universidad de Chile, les dije lo siguiente, dije, es muy triste ver que el modelo de televisivo y cultural era más rico en dictadura que en democracia. Entonces, claro, ahí fue como mi tirada de palo por los 30 años, ¿cachai? Lo que se hizo en UCB, hay cosas que he visto, por ejemplo, cosas experimentales de videoarte, o sea, y se daba por la tele abierta. Y hoy en día, donde las herramientas para transmitir la señal abierta, créeme, son infinitamente más económicas y fáciles, Samuel. Por ejemplo, TVN tiene una señal apagada en este minuto, digital. O sea, con un computador chico, un software y un enlace, por ejemplo, Suyai TV podría salir por el 7.3 hoy. No mañana, hoy. Y eso se va repitiendo con todos los canales. Los canales abiertos hoy en día tienen espectro que no utilizan para dar espacios a otras cosas y está todo como muy estancado. Es raro. Hoy en día es más conservadora la televisión que los 80. Estamos en el tramo final de esta conversación. Esteban, ¿qué compone la programación de Suyai TV? Háblanos un poco de la curatoría de los contenidos. La curatoría tiene que ver con documentales, cine de dominio público, animación, la que podamos entregar en la malla, y mucho arte nacional o arte local. Le pusimos arte local y no arte nacional porque la puerta está abierta para Latinoamérica. De hecho, ya nos empezaron a llegar algunos trabajos de artistas argentinos y yo creo que pronto va a llegar alguien de Perú también. Entonces, poder democratizar ese espacio donde está una performance, de hecho hay un programa de puras performances el sábado en la noche, que como esa performance... Sí, pero no es solo un horario prime, es tarde. Entonces no nos metemos en líos con los cables. Pero además, entre medio de esta programación que puede hacer comillas entretenida, porque en realidad es educativa igual,
va una performance, por ejemplo, de la Mila, va un trabajo pictórico de socios de la Pech. Entonces, es raro que hay una asociación, por ejemplo, que tiene 80 años y no está en el otro canal de arte. Es raro que una artista de performance, como puede ser tú o Daniela, que están acá presentes, con los currículums que tienen, que no tengan un espacio en un canal especializado en arte. Entonces, poder generar ese espacio democrático es el sello que, por ejemplo, uno podría decir, sí, eso ya hay, en eso se parece a la señal 3. Esa estampa de que a pesar de que estamos en la capital y estamos en el centro del país, tiene ese espíritu desde la periferia hacia el centro, tirando el tejo, increpando y proponiendo, con cosas que los mismos artistas hemos producido, y la gran mayoría del material lo hemos subido a YouTube, y ahí siempre trato de hacer esta cita cada vez que la puedo. El video de Balmes. Hay un registro de Balmes y hay otro de... ¿Se acuerdan el nombre de Guillermo Núñez? Gracias, Guille. Que son unos registros increíbles, que son de la Peche, son muy viejos, los digitalizaron con mucho esfuerzo y están perdiéndose en YouTube. Tienen 190, 220 vistas en 10 años. Entonces, por mucho que la asociación haga esfuerzos para difundir el arte, el código de la masividad y poder entregarle arte a mucha gente sigue siendo la tele. Y extrañamente nosotros adoptamos un modelo de televisión el cual no permite meter a la señal abierta este tipo de propuestas. ¿Por qué? Porque las reglas del mercado son de concentración. ¿Crees tú que a medida que avance el proyecto vas a requerir necesariamente de fondos, de aporte, de meterte un poco en la maquinaria económica y tal vez transar algunas cosas? No sé, pienso... Es que claro, ahí vemos qué es lo que podemos transar, porque en el fondo si tú vas a matar el espíritu del canal, mejor te pones a dar Rápido y Furioso sin entretenida. Y tiramos publicidad y ya estamos un montón de cobertura y nos subimos al carro del sistema. Y ahí es donde es la parte más crítica que tiene Suyais TV. Y por eso también el, comillas, atrincheramiento, es decir, esto es un proyecto de artes mediales, y poder tomar tiempo para poder tomar decisiones tanto individuales como colectivas con respecto al proyecto que sean sensatas, porque se nos quema el pan en la puerta del horno. Volviendo a, por ejemplo, el proyecto Canal Remoto de la Paulina, que en paz descanse, se ganó un Fondarpo. Tú también creo que estuviste. A mí me invitaron. En esa época el streaming costaba 250 lucas a la semana. Hoy en día no cuesta eso. Cuesta una fracción ínfima con relación a eso. Y se acabaron los fondos y se acabó el canal, po. O con lo del este otro cabro, se robaron los equipos, se acabó el canal. Entonces, la idea de tratar de reducir los costos al mínimo, tomando una maña o una forma que ocupa Mega, ellos tienen muchas productoras independientes que les proveen de los materiales y ellos los van compilando. No es muy distinto a lo que se está haciendo con Suyai. Entonces eso le puede dar cierta sostenibilidad. Entonces la respuesta no te la puedo dar inmediatamente porque realmente hay que estudiar y analizarla muy profundamente para ver en qué se puede ceder o para qué. Porque en el fondo le podemos dar fondo, le podemos dar concursabilidad y podemos caer en los vicios de la concursabilidad y la gente del mundo del arte se agole. Tú todos los días o muy asiduamente estás subiendo información respecto a lo que están logrando en términos de audiencia. Yo no soy día con quién empresa ha armado ahora nuevas conexiones. Ayer era
unas cuantas, hoy día pueden ser más, ¿no? ¿Cuánto estás hoy día logrando la cobertura que has logrado en la empresa? El número concreto, perdón por, aunque no tengo la cifra, aunque estoy haciendo una cita, son 15 cable operadoras en este minuto, hoy. Estoy viendo el Excel, disculpen. Y son 13 compañías en Chile y 2 en el extranjero. Y estas compañías surgen en base a la nueva tecnología de la fibra óptica y ha permitido que pymes puedan dar señales de comunicación. Entonces, por ejemplo, hay una zona de Renca que hay uno de los cables en el cual está Suyai TV y solo están ellos, porque las compañías grandes no entraron. Pero ellos tienen fibra óptica, tienen televisión y bueno, tienen Suyai TV. Yo creo que para muchos de nosotros, de los presentes, es más interesante eso que estar en el gran cable y estar en Las Condes. O sea, ¿cuáles son los desafíos entonces, para terminar, como última pregunta, para lo que resta del año, para lo que resta de los tiempos, ¿no? Finalmente. Mira, aguantar el tirón que nos pegó el canal, porque en realidad el proyecto uno lo tenía dimensionado de una forma que las metas que se podían cumplir con la señal eran a 2 años y estamos en el 7º mes y ya en el 6º la habíamos pasado en un 500%. Por lo tanto, el problema ahora es aguantar lo que esta maquinaria como ha ido creciendo, porque la necesidad de los artistas es grande. O sea, a mí me llegan muchos mensajes, correos de información, pero la capacidad de armar la base de datos es súper limitada. Entonces ahí empieza a haber una cuota de realidad. ¿Cómo se conecta uno con el canal? Mira, es muy simple. Cuando tú no tienes cable, lo puedes entrar a www.suyaitv.cl y ahí está un enlace pegado al video para que tú lo puedas ver en vivo. También lo puedes instalar en Android y en iPhone. Y la aplicación funciona bastante bien. Lo que sí, el requisito es que tengan un muy buen internet, porque la señal no va al aire. O sea, lo que tú estás viendo por internet es una señal en HD, que es la misma que toma el cable, porque no hay presupuesto para tener 2 salidas de señal. Y ahí es donde empiezan las cuotas de realidad que yo te hablaba. O sea, pero funciona. O sea, tú lo puedes ver. Esteban Córdoba, director de Suyai TV, televisión a la vena, cultural, una programación locamente salvaje para conectarse con el arte, sin mediaciones, sin catálogo, sin curadores. Y te agradezco y bueno, no sé si hay algún mensaje que quieras hacerle a gente que se conecta con este programa de distintas regiones. Nos escriben mucho del sur, del norte, profesores de arte, directores. Bueno, si tienen primero una compañía de cable pequeña, exijan el canal, porque el canal no le cobra a las compañías de cable. Nosotros no estamos cobrando por dar la señal, al contrario, o sea, nuestro espíritu es que se vea. Y entonces, si hay un profe en el sur y tiene un cable, una fibra óptica de, no sé, alguna compañía local, bueno, que exija Suyai TV, lo primero. Para que no solo él lo pueda ver, sino también parte de su comunidad. Y la invitación es a sumarse, a ver la señal, a escribirnos. El feedback es directo, llega a un par de teléfonos y obviamente no vamos a contestar de forma inmediata, porque entendiendo que esto es un trabajo que se está haciendo a pulso, pero se ve súper pro, es súper pro el trabajo y estamos también súper contentos con el canal. Y agradecerte que difunda sin mediaciones y sin ese recurso del intercambio económico, propuestas de arte que muchas veces también no tienen lugar en ningún otro espacio. Quería agradecerte y a nuestro público en sala también su amabilidad por encontrarnos, y al equipo que produce este programa todos los jueves también un enorme abrazo. Gracias y nos encontramos a la hora que usted quiera en las señales y en las redes sociales del Ministerio de Educación de Chile. Hasta pronto. Muchas gracias.